Hola, hoy nos metemos en un mundo fascinante, el que está detrás de cada copa de vino. La enología. Porque no es solo uva que fermenta y listo, no. Hay toda una ciencia, casi un arte, diría yo. Precisamente, la enología es eso, el conocimiento del vino. Una disciplina que, bueno, siempre está evolucionando, aprendiendo. Viene del griego, ¿sabías? Oínos es vino y logos, bueno, conocimiento. Vamos a ver un poco cómo fue cambiando hasta hoy. Perfecto, perfecto. Descorchemos el tema entonces. Porque entiendo que la enología no se queda solo en el vino ya hecho, sino que arranca desde el jugo, el mosto. Exacto, desde el mosto. Y abarca también otros derivados, ¿eh? Como los destilados vínicos, por ejemplo. Es un campo que se nutre de muchas otras ciencias, claro. La química, la microbiología, la física. Para entender cómo llegamos a lo de hoy, parece útil ver la enología moderna como en etapas, ¿no? La primera podríamos decir la enología curativa, más o menos entre 1870 y 1960. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, ahí la figura clave, digamos, fue Louis Pasteur, un genio. Él descubrió cosas fundamentales. Por ejemplo, el rol de las levaduras en la fermentación. Antes no se sabía bien qué era. Mira vos. Y también identificó que había bacterias que podían, bueno, picar el vino, avinagrarlo. Entendió además el papel del oxígeno, que es necesario al principio para que las levaduras trabajen, pero después puede ser un problema. O sea, era como entender qué se rompía para poder arreglarlo después. Exactamente. El foco era ese, curar el vino, corregir los defectos que aparecían. Si hablamos de Argentina, por ejemplo, una figura de esa época fue el padre Francisco Oreglia, muy importante en esa visión más de solucionar problemas. Entiendo, como una especie de médico de vinos. Pero, claro, quedarse solo en curar, parece que falta algo. ¿Cómo se dio el salto a la enología preventiva, allá por los años 60? Justamente, hasta los 90, más o menos, cambió el chip. La idea fue, mejor prevenir que curar. Se empezó a mirar mucho más lo que pasaba antes de que el vino fuera vino. Ajá. Se empezó a entender la importancia de las enzimas que ya están en la uva, en el mosto. Esas moléculas que empiezan a definir aromas, color, la estructura del futuro vino. Claro, tiene lógica. Si cuidas el inicio del proceso, te evitas problemas después. ¿Y qué técnicas aparecieron ahí? Varias, que hoy son súper comunes. Por ejemplo, el uso del frío. Mantener el mosto frío debajo de 10 grados para que no se oxide, para proteger esos aromas delicados. Ajá. O la fermentación con temperatura controlada, generalmente entre 15 y 18 grados. Eso revolucionó sobre todo los vinos blancos y los tintos jóvenes. Permitió conservar esos aromas a fruta fresca, ¿viste? Los que vienen directo de la uva. Y calculo que ahí es cuando empezamos a ver más en las etiquetas el nombre de la uva, ¿no? Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec, como protagonistas. Exacto, muy bien visto. Y la tecnología fue clave también. El acero inoxidable se volvió el rey en las bodegas. Es limpio, fácil de lavar y no le pasa ningún sabor al vino, es inerte. Claro. Y los equipos de frío, fundamentales. Todo esto permitió hacer vinos de calidad de forma más consistente, incluso en lugares más cálidos. Impulsó mucho a las regiones del llamado Nuevo Mundo del vino, como, Sudamérica, Australia, California. Tiene todo el sentido. Pasar de arreglar a diseñar el proceso para asegurar calidad desde el vamos. Y eso nos trae a la etapa actual, desde los 90 para acá. Así es. Ahora estamos en lo que llamamos la enología sensitiva. Y acá hay una frase que es casi un mantra. Los grandes vinos nacen en el viñedo. El viñedo como origen de todo. Totalmente. Se reconoce que la calidad final depende muchísimo de cómo manejaste la planta, cuánta uva dejaste por planta, cómo le da el sol a los racimos, el tipo de suelo, si la planta sufrió un poquito de falta de agua en el momento justo, todo eso influye. O sea, el foco puesto en la calidad desde la raíz, literalmente. Y lo de sensitiva, me imagino que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Exactamente. El análisis sensorial es clave en esta etapa. El enólogo prueba las uvas en la viña para decidir cuándo cosecha, prueba el mosto, prueba el vino en la barrica, en el tanque, todo el tiempo. Se busca la máxima expresión organoléptica. Organoléptica, o sea, todo lo que percibimos. Aroma, sabor, la textura en boca.
Eso mismo. Se busca que el vino exprese lo mejor de su variedad y de su lugar de origen, de su terroir. ¿Y cómo se logra eso en la bodega, en la práctica? ¿Qué cosas se hacen? Bueno, un montón de detalles. Se seleccionan los mejores racimos ya en la planta. A veces se sacan algunos para que queden menos y maduren mejor. Eso es el raleo. Se quitan hojas alrededor de los racimos, el deshoje, para que maduren bien los taninos. ¿Los taninos son los que dan esa sensación de sequedad en la boca? Exacto, dan estructura, cuerpo. Después, en la bodega, se usan mesas de selección para sacar cualquier hoja o racimos que no estén perfecto. Se mueve el mosto y el vino con mucha suavidad, a veces sin bombas, por gravedad. Se usan barricas de roble muy específicas, no cualquiera. Se cuida muchísimo el contacto con el oxígeno hasta que la botella se tapa. Cada paso cuenta. Fascinante, la verdad. Hicimos un viaje desde una enología que curaba, pasando por una que prevenía, hasta esta actual, sensitiva, que está súper conectada con el viñedo y con lo que sentimos al probar el vino. Tal cual. Es un camino de buscar cada vez más la finura, la expresión. La ciencia es la base, claro, pero la sensibilidad, la interpretación del lugar son igual de importantes hoy. Nos deja pensando algo, ¿no? Si hoy estamos tan enfocados en esa conexión entre el viñedo, la bodega y los sentidos, en buscar la pureza del origen, ¿qué vendrá después? ¿Cómo evolucionará nuestra forma de entender y disfrutar el vino? Interesante para charlarlo con la próxima copa en la mano.